Solo Economía, con José Gabriel Arapey. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Solo Economía, donde hablamos de dinero, economía, negocios, finanzas y todo lo que tiene que ver con la prosperidad financiera, con poder construir una riqueza hacia futuro. Hoy tenemos un programa muy especial y yo te voy a pedir que si tú lo estás viendo desde YouTube o de Twitch, agarres un papel y lápiz, y si tú me estás escuchando desde la radio, estés atento y muy presente, que probablemente después sería bueno que retomaras, porque hoy vamos a hablar acerca de cómo sabemos si una inversión es rentable, pero aterrizado. Es decir, cómo hacemos para saber que en la economía real, negocios, emprendimientos, empresas, realmente esa inversión que tú vas a hacer tiene una rentabilidad, porque nosotros en Venezuela, por lo general, en los últimos 20, 25 años, tema inflación, tema de costos también, nos hemos dejado llevar mucho por, bueno, yo tengo un monto de dinero y lo voy a invertir y yo no sé si eso realmente me va a generar retorno o no. Yo creo que sí, porque eso lo está haciendo todo el mundo. Y no. Antes de realizar una inversión, nosotros tenemos que evaluar si eso que vamos a hacer realmente es rentable. Ahora, si tú tienes una inversión micro o mediana, hablamos de poner un establecimiento físico, un emprendimiento o una fábrica que sea menor a $50,000, entonces probablemente cuando tú vayas a salir a buscar un estudio que te relacione esto, o te va a salir muy costoso para lo que tú puedes invertir, o muchas de las cosas que realmente allí se realizan, no vas a encontrar la utilidad real. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es adaptar cómo hacer una evaluación económica y financiera de un proyecto de inversión. Te voy a dar las luces para que lo tengas presente y allí lo podamos desarrollar. Te recuerdo que llegábamos a ustedes @la radio podcast en YouTube y Twitch, en vivo, también en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, en la radio 96.9 FM, y llegamos gracias a la producción de mi amigo Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias, en el audio mi amigo Pablo Belfort y en el video Difrey Alejandro. También llegamos a ustedes gracias a Quickex, envío de dinero a Venezuela desde su página web, desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador. Vamos a empezar el programa de hoy con el consejo financiero de la semana. Presta atención a nuestra recomendación económica de la semana. Para que una inversión pueda ser considerada rentable, debe tener una tasa interna de retorno positiva. Es decir, lo que devuelva la rentabilidad de esa inversión en porcentaje tiene que ser obviamente superior a sus costos. Pero no solamente basta esto, tiene que poder cumplir con en porcentaje tanto los costos con una tasa interna de retorno positiva, tiene que cumplir además con una tasa de rendimiento atractiva mínima. ¿Qué significa esto? Que debe ser superior, obviamente, a sus costos, debe además cumplir con la rentabilidad del empresario, es decir, yo no solamente quiero que mi dinero se devuelva en tiempo real, es decir, no solamente los 10,000 que invertí, sino en el valor del dinero en el tiempo que se me devolvió esa plata. Además, quiero cumplir con mi rentabilidad y en la gran mayoría de los casos, o en la gran mayoría de los países, yo quiero cumplir con el riesgo país que eso representa. Hablo en la gran mayoría de los países porque, como bien sabemos ahora en Venezuela, el riesgo país es muy alto, el riesgo de invertir en Venezuela, por lo que si nos ponemos a evaluar por riesgo país, probablemente todas las decisiones de inversión dirían que no. Entonces, si tú estás en cualquier otro país, agarramos primero, obviamente, la tasa interna de retorno que sea positiva, además que cumpla con mis expectativas de rentabilidad de la inversión y riesgo país. Si vivimos en Venezuela, entonces vamos a evaluar que la tasa interna de retorno sea positiva y que adicionalmente a esto, la rentabilidad de la inversión, la rentabilidad que yo quiero de esa inversión también se cumpla. Así que con esto vamos a comenzar de una vez el programa del día de hoy. Cuando nosotros hacemos un proyecto de inversión, en realidad definimos muchas cosas, pero nos enfocamos en 3 estudios distintos. El primero, el estudio de mercado, que es lo que nos va a determinar cómo estamos con relación a nuestra competencia, si realmente lo que nosotros queremos ofrecer hay demanda de mercado, si las
los riesgos de barrera de entrada son bajos o son altos, es decir, es fácil entrar a ese mercado, o si tenemos que entrar a quitarle cuota de mercado a otra empresa. Esa es la primera vertiente de un proyecto de inversión, de la evaluación de un proyecto de inversión. El segundo es hacer un estudio técnico económico que nos va a decir más cómo es el proceso de producción de ese producto en caso que nosotros lo elaboremos. Por ejemplo, si yo voy a agarrar y voy a poner una fábrica de tortas, en el estudio técnico económico yo voy a definir la maquinaria que yo necesito, voy a definir cuál es el proceso productivo, eso es lo que voy a definir acá. Si yo, por ejemplo, voy a poner un bien que yo no estoy fabricando, es decir, por ejemplo, yo agarro y compro zapatos en China y voy y los vendo en una tienda en Caracas, entonces lo que voy a hacer es el rastreo de cómo es ese proceso desde la compra del zapato en China hasta el momento que yo lo vendo dentro de mi tienda. Y el tercero, que es el más determinante o el más importante para la evaluación de este proyecto de inversión, no es que el otro no sea determinante, sino que con los otros dos vamos a realmente complementar para que el estudio financiero realmente nos genere algo, que es el estudio económico financiero. Aquí definimos cómo van a ser nuestros estados de resultados, nuestras rentabilidades y si realmente vale la pena llevar a cabo ese proyecto de inversión. Comencemos por la primera parte, que es el estudio de mercado. En el estudio de mercado hay muchas cosas por definir. Este por lo general es uno de los estudios que por lo menos en Venezuela es bastante complicado de hacer y es costoso. Además que muchas de las cosas, cuando, repito, somos un emprendimiento o una empresa o un comercio pequeño, no necesitamos. Entonces necesitamos un poco liberar de eso y buscar realmente qué es lo que necesitamos. Primero, definimos cuál es el producto. Qué es lo que vamos a vender, cuáles son sus características, cuáles son sus colores, su composición, cómo va determinado ese producto, si es un bien o un servicio, cuál es su uso y además también definimos cuáles son los bienes sustitutos, es decir, si mi producto no lo hay, que compra la gente y cuáles son los bienes complementarios. Por ejemplo, el carro y la gasolina. Cuando yo agarro y compro un auto, un bien complementario de ese auto es la gasolina. Luego definimos cuáles son los clientes, cuál es el público objetivo al que yo quiero llegar, a dónde voy dirigido y en realidad qué es lo que estoy buscando. Porque por lo general nosotros, me pasa mucho con los estudios económicos financieros, que cuando la persona va a definir su clientela, entonces te dice, bueno, hombres y mujeres entre 18 y 50 años. Pero mire, señor, eso no es acotar un público. Tú tienes que acotar el público lo mayor posible para que realmente vaya dirigido ese producto a quien tú quieres. Y esto es muy importante. No quiere decir que los otros no te vayan a comprar, pero ese no es tu público objetivo. Por ejemplo, si yo quiero poner una tienda de niños y esa tienda de niños quiere vender ropa moderna, mi público no son los niños. Yo voy a buscar mamás que estén entre los 20 y los 30 años, más o menos, que es lo que están buscando un estilo más moderno para sus hijos. No quiere decir que si viene una mamá de 35 años, de 40 años, yo no lo voy a vender. Pero en realidad el grueso de mi público debería ser una madre entre 20 y 30 años. Luego vamos a definir cuál es la competencia de esa empresa. ¿Quién está vendiendo no solamente tu producto o lo más parecido a tu producto, ojo con esto, sino además también que quiera llegar a tu mismo público objetivo? Estas son dos cosas muy importantes que tenemos que definir en un estudio de mercado. Pasamos a lo que se llama el macroambiente y el microambiente de la empresa. Es decir, en qué ambiente demográfico se realiza esa empresa, en qué ambiente económico, político, social y por supuesto ambiental. ¿Cómo es el contexto donde se está desarrollando esa empresa? Todo esto tenemos que tenerlo muy claro a la hora de poder avanzar con nuestros productos. Hacemos adicionalmente un análisis FODA, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para entender el sitio donde estamos parados. Y una vez definimos todo este contexto de la empresa, vamos a hacer un análisis de mercado. Y este análisis de mercado hay muchas formas de poder obtener, necesitamos salir a buscar datos. Hay fuentes primarias y fuentes secundarias, pero por lo general cuando uno tiene un emprendimiento pequeño, o mediano, volvamos y definamos ambas. Cualquier inversión menor a $100,000 en un establecimiento físico o dentro de la economía real, podemos considerarla como un emprendimiento o una empresa que es
mediana comenzando, pero en realidad está tendiendo a chica por el monto del capital. Y es muy importante entender esto. En realidad lo que nosotros queremos salir es a preguntarle a la gente acerca del producto que estamos buscando impulsar y cómo realmente se está comportando a nivel de ellos. Yo por lo general les digo a las personas que evalúen varias cosas. Primero, la población, esto tratando de buscar la mejor localización posible, punto importante. Por ejemplo, si yo agarro y quiero vender, no sé, helados en un centro comercial, yo quiero saber cuál centro comercial se presta mejor a mis características. Entonces vamos a evaluar varias cosas para poder saberlo. Vamos a evaluar, punto número 1, la población que por allí transita. Punto número 2, cómo es la conexión de los servicios. Principalmente, a mí lo que me interesa más que todo es el tema del internet y el tema de la luz y el agua, que son los servicios más importantes para que se maneje de buena manera. Cómo es la materia prima, cómo son los insumos, el transporte, la seguridad, muy importante tenerlo en cuenta, la mano de obra, la aceptación social y los precios. Esto lo vamos a definir en una matriz de geolocalización. Vamos a agarrar, por ejemplo, mira, yo tengo 5 centros comerciales. Tengo Sambil, Millennium, Galerías Ávila, El Recreo, Líder. Yo estoy entre esos 5 centros comerciales para poder poner mi producto. Esto para hablar de centros comerciales, porque tú también pudieras estar entre, mira, yo quiero La Candelaria, o quiero Avenida Andrés Bello, o quiero Plaza Venezuela. Entonces yo necesito evaluar cuál de esas zonas se presta más a el producto que yo quiero. Hacemos esta matriz con todo esto y le vamos a asignar una puntuación entre 1 y 5, dependiendo de lo malo o lo bueno que sea. Por ejemplo, si yo agarro y quiero poner una tienda o una vendedora, un negocio que venda helados en el centro de Caracas, yo por lo general en la población me va a ir mucho mejor si yo lo pongo en pleno centro de Caracas a si yo lo pongo en la avenida Baral más arriba, porque hay mayor población. Entonces, esa matriz de localización es lo que nos va a decir a nosotros cuál es realmente el mejor sitio para yo poner mi negocio. Una vez finalizamos esto, hacemos un segundo estudio dentro de este ámbito de estudio de mercado lo más simplificado posible, que es agarrar y preguntarle a las personas las cosas claves que yo necesito saber. Por ejemplo, punto número 1, yo necesito saber cuál es el rango de precio que está dispuesto a pagar por mi producto. Nos buscamos obviamente el producto más parecido y realizamos la encuesta. Por ejemplo, si yo vendo barquillas de helados, le pregunto a las personas, mira, ¿cuántas barquillas o cuánto pagas por esa barquilla, por una barquilla de helado normalmente que compras? Necesito saber la frecuencia, que son de las cosas más importantes. ¿Cuántas veces por semana comes helado? Necesito saber la ocasión, que también es muy importante. Esto para yo poder definir mi producto de la mejor manera posible. Mira, no sé, yo como helados cuando salgo con mi pareja. No es igual a yo invité a mis hijos a comerse un helado. Entonces necesitamos entender cuál es el proceso de esa ocasión. Y así vamos a diseñar un instrumento, por eso, como les dije, yo le estoy dando las luces hacia dónde tienen que ir, pero hay que profundizar más en esto. Tú tienes que agarrar y buscar cómo diseñar, por ejemplo, este estudio o esta encuesta con si son preguntas abiertas, si son preguntas cerradas, si son de orden superior, si son de orden inferior, cuál es el orden que deberían tener. Todo esto es donde debes profundizar más tratando de buscar cuál es la mejor manera posible para poder hacerlo. Una vez terminamos nuestra encuesta que nos va a dar luces de nuestra cliente, nosotros vamos a poder determinar cuál es la demanda insatisfecha que tiene el producto en esa localización. Es decir, si realmente hay más oferta que demanda de producto o si realmente hay más demanda que oferta de producto. Y esto es muy importante conocerlo por una razón muy sencilla. Si hay más oferta que demanda de ese producto donde tú quieres poner, entonces tú vas a entrar a quitarle mercado a otra empresa. Si yo quiero entrar, tengo que quitarle poder de mercado. Es decir, otra empresa va a vender menos para yo poder vender. Entonces, la forma más efectiva
para yo entrar cuando hay una sobreoferta de ese producto es vía precio, es decir, yo tengo que competir con precio, es lo mejor que a mí me puede hacer cuando yo estoy entrando a quitarle mercado a otro o a otra persona que esté. Si en el caso que la demanda y el crecimiento de la demanda sea superior a la oferta, entonces yo cuando entre no tengo por qué quitarle mercado a otra empresa porque hay una demanda que está insatisfecha. Yo voy a entrar a cubrir esta demanda, entonces ya no quiero competir tanto por precio, sino quiero competir por calidad. Obviamente, si yo puedo competir, si yo puedo ofrecer un mejor precio, una mejor calidad, mucho mejor. Pero cuando yo estoy entrando con un nuevo negocio, yo tengo que decidir con qué compito inicialmente. Porque probablemente si yo quiero ofrecer mejor precio, tengo que sacrificar calidad. Y si yo agarro y quiero tener una mejor calidad, entonces probablemente el precio sea superior. ¿Qué nos va a determinar si compito por precio o compito por calidad? La demanda insatisfecha que va a resultar de la encuesta del estudio de mercado que tú vas a realizar. Segunda parte terminada, ya hicimos matriz de localización, donde vamos a ubicar dónde es mejor nuestro emprendimiento de los sitios que tenemos. Hicimos la encuesta o salimos a encuestar para saber cuál es la demanda potencial y satisfecha que tiene ese producto. Tercero, estudiamos competidores. Y este estudio de competidores no es para quitarle ideas o nada de eso. El estudio de competidores es para saber dónde yo estoy parado. Si mis precios son mejores, si mi calidad es mejor, si la experiencia que yo quiero ofrecer es mejor, si tienen, por ejemplo, buena conexión con sus usuarios a través de redes sociales, si son más fuertes o si se puede mejorar. La idea es poder determinar en qué te puedes hacer fuerte tú para poder mejorar lo que ya tiene esa empresa. Y el estudio de competidores más fácil de hacer, más rentable y que va a costar lo menos posible es un mystery shopper. Un mystery shopper es un cliente misterioso, es una persona que tú vas a mandar con una hojita, esa hojita por supuesto guardada, puede ser el teléfono, pero él va a tener anotado una serie de preguntas y él se va a ir a investigar de manera incógnita, por eso se llama mystery shopper, a tus competidores. Entonces, bueno, volvamos con el ejemplo de los helados. Yo como helados y voy a poner un sitio que venda barquillas. Entonces, a una cuadra a la redonda donde yo estoy hay 15 empresas que venden barquillas. Esas 15 empresas que venden barquillas yo voy a seleccionar 5 y voy a ir y las voy a investigar con un cliente misterioso. O sea, la persona va a decir, hola, buenas tardes, no sé qué. Tiene que estar atento. A ver, hay empresas que realizan esto. Lo que pasa es que estamos tratando de disminuir costos entendiendo que, volvamos al caso, el emprendimiento, el negocio, la empresa que queremos poner es con un capital de pequeño a mediano. Porque si estamos hablando de poner una fábrica o una tienda de millones de dólares, ya la cosa cambia, porque hay capital para poder afrontar todos estos estudios. Pero ahora lo que queremos es mejorar la nada. Porque las personas agarran, ponen las empresas, los emprendimientos y los negocios y no hacen nada de esto. Se van y se lanzan y si les va bien, les va bien y si no les va bien, tampoco. Entonces, mandamos un mystery shopper y ese mystery shopper en esos sitios, desde el momento que entra ya está entrando la decoración, el ambiente, el olor, recordemos todo este tema de sensaciones, los tiempos, si la cajera lo recibió con una sonrisa, si los precios son buenos, si son visibles, si se ve cantidad de abundante helado dentro del mostrador. Él va a ver todo, pero tú tienes que definirle qué es lo que va a ver. Por eso tú tienes que diseñarle qué es lo que va a investigar el Mystery Shopper. Yo siempre le digo a las personas que cuando van a ser un cliente misterioso, un Mystery Shopper, vayan al sitio 2 veces. Porque cuando uno va a un sitio una sola vez, y esto también es muy importante, puede ser que la empresa ese día, o el comercio, o el negocio, ese día no esté en su mejor día. A todos nos pasa. Entonces a lo mejor, mira, ese día la persona que atiende no estaba de buen humor, o se le fue la luz. Pueden pasar muchas cosas en el medio. Entonces, si tú vas una sola vez y te quedas con esa impresión, quizás no definas bien al competidor. Entonces, trata de ir por lo menos 2 veces en un espacio de tiempo para que puedas definir el competidor de la mejor manera. Estos son los aspectos más importantes que tú tienes que determinar en un estudio de mercado. Punto número 1, ya lo hablamos. Lo que hacemos es un ambiente de la empresa. Ese ambiente de la empresa nos va a decir
realmente dónde estamos parados. Punto número 2. Agarramos y hacemos un estudio de localización dentro de las posibles ubicaciones que yo quiero para mi sitio. Todos siempre cuando queremos poner algo ya sabemos más o menos dónde queremos ubicarlo. Entonces, con estas localizaciones hacemos una matriz y esa matriz nos va a determinar cuál es el mejor sitio para yo poner mi emprendimiento, empresa, negocio. Después, punto número 3, agarramos y hacemos el tema de la encuesta para determinar la demanda potencial y satisfecha de producto. Y con esto vamos a tomar la decisión de si queremos competir por calidad o si queremos competir por precio. Y lo cuarto, hacemos un mystery shopper, un cliente misterioso, donde vamos a determinar cómo están nuestros competidores tratando de agarrar una muestra significativa y tratando de ir por lo menos 2 veces. Esto obviamente tiene que salir de tu bolsillo, así como las encuestas de arriba, así como el estudio de localización, las llamadas, todo, tienes que tratar de definirlo. Una vez finalizado esto, vamos a pasar con el segundo estudio o la segunda parte del estudio, que es el estudio técnico económico. Acá esto es, me encantan los ingenieros industriales porque son los que mejor definen estos procesos. Si yo quiero agarrar y montar una fábrica, me llamo un ingeniero industrial y probablemente él te va a entregar la mejor forma posible para poder hacer no solamente los mejores equipos, sino también hacer el proceso productivo eficiente, que eso es algo que mucha gente deja de lado. Entonces yo quiero montar una fábrica de zapatos, agarro y compro las fábricas que me dijeron, pero cuando viene el proceso productivo o perdemos tiempo, o perdemos hombres, tenemos más personas o menos personas trabajando de las que deberían, o perdemos producto, que también pasa muy común. Si por ejemplo tú estás diseñando un proceso productivo de un restaurante, yo agarro y entonces el chef pasa por una parte, después están los subchefs, están los asistentes y ahí se pierde producto. Y ese producto al final va a impactar el precio, porque la merma que tú te comes con un producto, a alguien se la tienes que trasladar, porque obviamente yo no voy a perder dinero. Entonces la forma más eficiente de ofrecer mejores precios es tener la menor merma posible. Si yo agarro y tengo un kiosco y en el kiosco no se me pierde nada, yo no tengo merma, puedo ofrecer un mejor precio de los productos y así para todos los sentidos. Entonces, el ingeniero es muy bueno dentro de la definición de estos procesos productivos, la localización y todo este tema. Cuando hacemos un estudio técnico-económico, que para mí lo más importante es hacer un diagrama de flujo de procesos. Para mí eso es lo más importante. Un diagrama de flujo de procesos es lo que nos va a indicar exactamente cómo va a ser el proceso de producción desde el momento que comienza hasta el momento que termina, pero con el mayor detalle posible. Es decir, yo, por ejemplo, si volvamos a la venta de helados, yo tengo 2 formas con esos helados. Yo puedo hacer los helados o puedo comprarlos y venderlos. El diagrama del flujo de procesos no es igual, obviamente, porque si yo estoy simplemente vendiendo helados que estoy comprando, mi diagrama comienza cuando yo llamo al proveedor y le solicito al proveedor: mira, dame un helado de pistacho, un helado de ron con pasas y un helado de fresa y un 3 sabores. Ahí comienza mi diagrama de flujo de procesos. Y termina, evidentemente, cuando yo le doy el vuelto, cuando yo le doy el producto a mi cliente. Todo ese proceso yo tengo que agarrar y hacerlo en un diagrama de bloques, y ese diagrama de bloques tiene que ir modificándose para agregarle las posibles ramas. Es decir, si yo tengo a este proveedor que yo le pido 5 sabores, y yo lo llamo y no tiene los 5 sabores, yo tengo que tener otro bloque que me va a decir qué hago en ese momento. ¿Qué hago si este cliente me dice: mira, yo no tengo esos helados? ¿O qué hago en caso de que me quieran cambiar las condiciones de compra? Por ejemplo, yo agarro y normalmente compro a 15 días. En 15 días lo pago. Entonces me dice: bueno, ya no va a ser a 15 sino a 7. Todo tiene que quedar bien especificado porque esto va a ser la Biblia del emprendimiento, negocio, empresa, por la cual se van a regir los empleados. Cuando tú vas, o a medida que tú vas escalando
las empresas van diseñando de mejor manera sus procesos. Obviamente, vamos adquiriendo más experiencia, vamos entendiendo el negocio, tal. Pero cuando tú agarras y entras en una empresa de mediana grande, que ya está establecida, que ya tiene operarios, que ya tiene todo este tema, ellos tienen sus propios libros de procesos. Entonces, si yo voy a hacer algo dentro de la empresa y quiero saber lo que se va a hacer, yo no tengo que inventar la rueda. Yo me voy a los libros donde están registrados los procesos y allí yo veo, bueno, si yo soy un programador y se me cae el banda ancha en yo no sé dónde, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, esa es la Biblia, o los diagramas de procesos son la Biblia de las empresas para que no haya margen de error cuando quieren hacer cosas. Evidentemente, si yo agarro o si yo voy y se produce un nuevo proceso, entonces después de que yo solucione lo voy a diagramar. Pero yo antes de hacer cualquier cosa dentro de una empresa, yo voy y consulto mi libro de procesos. Eso es lo que nosotros queremos definir antes, por lo menos el básico, que es el producto que yo voy a vender, cómo entra y cómo yo lo voy a poner en manos de mi cliente. No es igual, además, bueno, yo agarro, yo no produzco, porque por lo general las personas que no producen un bien dicen, bueno, yo no lo necesito, pero ya va, si lo necesitas. Tú agarras y diagramas tu flujo de proceso, incluso si tú agarras y compras ropa en China, o agarras y traes ropa de Los Ángeles, ahora por lo menos que está de moda como esas colecciones que vienen de Los Ángeles, entonces la gente va a comprar ropa, la manda y aquí la vende. Bueno, ahí tienes que diseñar un diagrama de flujo de procesos. Y para todo, eso a ti te va a evitar dolores de cabeza. Hay muchas personas que piensan también que es como innecesario. Bueno, yo sé, yo como soy el dueño, esto es una empresa de dos, todo lo que se hace, yo lo sé. Ajá, pero y el día de mañana que tú no estés, te fuiste de viaje, te enfermaste, te van a llamar para decir, mira, fulanito, ¿cómo es que agarro el helado y lo desenvaso? ¿O a qué temperatura? No, las personas agarran, consultan su flujo de proceso y ya ahí lo saben. Yo tengo un muy buen amigo ingeniero industrial, eso yo admiro mucho a los ingenieros industriales, que él vive en Uruguay. Y después, por lo general, los ingenieros o muchos ingenieros se especializan en proyectos, porque ya están bastante bien preparados para esto. Pero debemos ver el estudio técnico económico, los diagramas de flujo de procesos como ingenieros. Es decir, nada puede suceder al azar. Todo tiene que estar diagramado y los empleados deben tener acceso a estos diagramas de procesos. Después de los estudios técnico-económicos hay muchos más aspectos, pero va más enfocado hacia las fábricas, a cuando yo quiero poner una fábrica mediana o una fábrica grande. Por eso yo empecé diciéndole, oye, ¿cómo hacemos para todo esto que está en los libros? ¿Cómo hacemos para todo esto que es complejo y que está diseñado para grandes empresas? ¿Cómo lo adaptamos para obtener cosas que a nosotros nos resulten útiles? Porque a nosotros no nos interesa tener todos los detalles, todos los datos. Yo siempre también digo una frase que es de mi padre, que es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, yo no quiero hacer algo perfecto, pero con hacer algo bueno, yo estoy mejorando no hacer nada. Muy importante. Yo prefiero hacer algo bueno a no hacer nada. Hacerlo perfecto es costoso. Y probablemente para un pequeño y mediano emprendedor o un pequeño y mediano comerciante les resulte muy costoso. Pero necesitamos hacer algo que por lo menos sea bueno para poder mejorar la nada misma, que es lo que está pasando hoy en día con la gran mayoría de los nuevos emprendimientos, los nuevos comercios. Y por eso tú ves cosas como que abrieron un restaurante, le invirtieron yo no sé cuántos miles de dólares y tú lo ves visiblemente cuando entras y dura menos de 2 años. Porque no pudieron o no entendieron que no solamente para que un restaurante, para que un comercio, un emprendimiento vaya adelante, solamente es verse bonito. Y se gastan todo el dinero en verse bonito. Entonces cuando va, uno de los errores grandes que yo veo cuando me llegan estudios económicos es la sobreestimación de las ventas. Ya vamos a hablar, ahorita voy a entrar a desarrollar eso. La gente piensa que vender 1.500 hamburguesas mensuales es mantequilla.
Yo agarré, me desperté, puse un negocio de hamburguesas y mañana estoy vendiendo 1.500 hamburguesas. Entonces hacen todas sus estimaciones de costo en base a 1.500 hamburguesas y cuando se van con la realidad venden 200, venden 100 y están súper sobreestimados. Entonces, los escenarios hay que hacerlos bastante conservadores y tenemos que buscarlos en base a los datos que nos da el mercado. Por eso estamos haciendo todo esto, tratando de disminuir el riesgo, que es lo importante. Nunca lo suprimimos, lo hablamos en el programa pasado. El riesgo siempre está. Incluso poner la plata en un banco tiene un nivel de riesgo. Pero lo que tratamos es de disminuirlo. Entramos al estudio económico financiero. Aquí un poco más, como ya les dije en todo el programa, yo les voy a ir dando luces y la idea es que ustedes profundicen un poco más en ello si realmente quieren hacerlo. Traten de agarrar y irse a buscar un poco más acerca de estos temas porque cada término que yo voy a mencionar acá es importante. Lo primero que definimos cuando hacemos un estudio económico financiero para una nueva unidad de negocio, un emprendimiento, negocio o empresa, es definir cuáles son las variables macroeconómicas que nos interesan. Porque si yo me meto en la página del Banco Central, en la página de desarrollo productivo, tengo cientos de páginas donde hay muchos indicadores, muchas variables, pero a mí me interesan cuatro que son esenciales. Uno, inflación. La inflación es esencial para un estudio económico financiero. El valor del dinero en el tiempo. Eso es lo que nos determina la inflación. Yo no quiero poner un negocio hoy con $10,000 y en 4 años tener esos mismos $10,000. Porque los $10,000 dentro de 4 años no van a poder comprar lo mismo que compran los $10,000 hoy. Punto número 1, inflación, esencial y lo que todos necesitamos tener claro. Ojo, contexto venezolano, inflación en bolívares e inflación en dólares. Y si queremos ser aún más exhaustivos dentro del el valor del dinero en el tiempo, necesitamos el aumento del costo de vida en dólares. No solamente la inflación de la Reserva Federal. Punto número 2, tipo de cambio. ¿Cómo ha venido evolucionando ese tipo de cambio? Necesitamos ese indicador. Punto número 3, tasa de interés. La tasa de interés nos va a determinar un montón de cosas. No solamente la tasa de interés de Venezuela, porque a lo mejor tú tienes la posibilidad de pedir un préstamo afuera o un préstamo a la FIF, familiares y amigos, y necesitas definir ese préstamo. ¿Cuál es la tasa de interés? Si yo voy y le pido un préstamo a mis padres para montar un negocio, tengo que definir cuál es la tasa de interés que lo va a pagar. Recordemos que la tasa de interés es el precio del dinero. Punto número 4, el Producto Interno Bruto. Estos 4 indicadores nos van a servir a nosotros para poder definir muchas cosas dentro de nuestro estudio. Luego que tenemos los 4 indicadores, vamos a definir el monto de inversión inicial. ¿Cuánto vamos a invertir dentro de ese emprendimiento, ese negocio o esa empresa? Hay 2 formas de determinarlo. Lo podemos hacer de atrás para adelante o de adelante para atrás. Así mismo. ¿Cómo es de adelante hacia atrás? Yo agarro el negocio que quiero poner, agarro todas las cosas que necesito comprar y en base a eso defino la inversión. Es decir, yo veo el negocio y con el negocio yo defino la inversión. Ahora, vivimos en Venezuela, contexto de capital limitado, la mayoría de las personas lo hacen de atrás hacia adelante, que es, yo tengo el monto de inversión y así defino el negocio. Hasta donde me llegue la plata, hasta ahí yo compro equipos, compro insumos, compro todo. Pero necesitamos establecerlo de manera real, porque lo que no nos puede pasar es, yo compro equipos, compro insumos y me quedo sin plata y no tengo flujo de caja. Y si no vendo lo que yo pensaba vender, entonces ¿cómo hago? Que es lo que vemos en los restaurantes hoy en día una y otra vez. Y por lo cual los restaurantes están cerrando, por lo menos en Caracas. Se quedaron sin flujo de caja operativo. No tienen plata para pagarle a los empleados a fin de mes. Entonces, tienes una estructura espectacular, pero cuando vas a revisar la caja está vacía. ¿Está malo eso? Sí, porque estamos hablando que entonces tú, si pusiste el negocio hace un año y hoy ya no tienes flujo de caja operativo, no definiste bien la inversión. Sobregastaste en el negocio cuando debiste haber dejado más para la caja. Esto es muy importante entenderlo. ¿Qué va dentro de esa inversión inicial? Activos, punto número 1. Los tangibles y los intangibles. Los tangibles, lo que podemos tocar. Maquinaria, mesas, sillas, computadoras, todo lo que tiene que ver con cosas que vamos a comprar de manera tangible, son activos tangibles. 2, intangibles. Todas aquellas cosas que representan un activo pero que no podemos tocar.
Por ejemplo, la identidad corporativa, el valor de marca, el valor de redes sociales, los estudios. Esto tiene un valor porque además estos estudios, si yo por ejemplo voy el día de mañana y contrato un economista, un ingeniero y un especialista en marketing y hago los 3 estudios, yo esto lo paso y lo puedo amortizar al capital, que es otra de las cosas que la gente no sabe. Es decir, me va a ayudar bien positiva realizar todos estos estudios. Luego que definimos los activos tangibles y los activos intangibles, definimos el capital de trabajo operativo. El capital de trabajo operativo, a diferencia del capital de trabajo, seguramente has escuchado este concepto. El capital de trabajo tiene una fórmula muy rígida cuando hablamos de empresas. Y esa fórmula rígida para los pequeños emprendedores no sirve mucho. Si tú eres un pequeño emprendedor o un pequeño comerciante, lo que a ti te interesa es tener una plata guardada por si el día de mañana me quedo sin dinero o las ventas no son como yo esperaba, yo tenga para afrontar y no tenga que cerrar en el tercer mes. Ejemplo de Uber, creo que también se los he puesto. Uber es una empresa que da pérdida año tras año. ¿Por qué Uber no cierra? Porque obviamente tiene mucho capital operativo, porque entienden que el negocio es de contexto largo, que si yo hoy no estoy siendo rentable no significa que el negocio no sea rentable, quizás es porque no le estoy dando el mayor tiempo posible, porque las personas igual piensan que yo voy a poner un negocio y el día de mañana ya soy rentable, en un mes ya soy millonario, tengo independencia financiera y estoy ganando miles de dólares, y cuando se enfrentan a la realidad ven que no es así, pero que no sea así no quiere decir que el negocio no sea rentable. Entonces tenemos que darle tiempo, tenemos que dejarlo vivir. Tenemos que darle oxígeno. Y para eso tenemos el capital de trabajo operativo. ¿Qué tenemos el capital de trabajo operativo? Número 1, sueldos de empleados. Muy importante. Sin empleados el negocio no funciona. Si no hay empleados y es uno solo o dos, es otra cosa. Pero si yo tengo un restaurante que tiene 12 personas, necesito garantizar que esas personas tengan su sueldo cubierto por un periodo de tiempo. Punto número 2, servicios. Agua, luz, internet, gasolina, los servicios que tú necesites, debes tenerlos dentro de un flujo de caja operativo. Esa es la segunda. Y por supuesto, la tercera que también debemos tener son los gastos fijos, alquiler y servicios, que ya lo mencioné. Y el cuarto es los insumos de producción. Si yo tengo una fábrica de helados, volvemos con el tema de los helados, yo necesito poder tener los insumos para poder producir. Entonces necesitamos garantizar que esto se cumpla. Punto número 1, capital de trabajo operativo, sueldos y salarios de las personas. Punto número 2, alquiler del sitio donde estoy trabajando. Punto número 3, servicios. Y punto número 4, insumos. Si tú me dices hoy, contexto venezolano, mientras más tiempo tengas mejor. Obviamente, no es igual si yo estoy agarrando y ya yo tengo un negocio de franquicia, yo voy a poner el tercer negocio, no me hace falta, no me hace falta tener tanto capital de trabajo operativo, porque estaría parando un dinero. Si yo tengo menos, yo estoy empezando, yo necesito tener más capital de trabajo operativo, porque yo todavía no sé cómo se va a comportar eso. Entonces, si tú eres un negocio nuevo, lo ideal es que garantices de 6 a 12 meses. Esa es la realidad de todas estas cosas, para que financieramente no vayas a tener que cerrar en el mes 2. Ahora, in extremis, que sean 3, por lo menos. Garantizamos 3 meses de sueldo, 3 meses de alquiler, 3 meses de servicio y 3 meses de insumos. Los insumos sí garantizamos uno solo, porque obviamente si yo agarro y compro para hacer helados y yo vendo helados, voy a tener dinero para volver a comprar para hacer helados. Entonces garantizamos uno solo. Pero lo demás, por lo menos 3 meses. Y tratemos de que sean de 6 a 12 meses. Luego definimos la cantidad de ventas. La cantidad de ventas, hay 2 formas de hacerlo. La más eficiente es agarrar la demanda insatisfecha, establecer un porcentaje de satisfacción de ese producto y hacer un simple P por Q, precio por cantidad. Esa es la cantidad que tú vas a vender. El precio de tu venta, que ya tú definiste con el margen, con la cantidad. P por Q. ¿Cómo lo usamos? Con la demanda insatisfecha que determinamos en el estudio de mercado. No todo, obviamente, sobre todo si yo soy pequeño, no voy a entrar a cubrir toda la demanda, pero sí un porcentaje de ello. Como vivimos en Venezuela, hacemos varios escenarios. La solución más eficiente. Si yo creo que voy a vender 1000 hamburguesas y ese es mi P por Q, ¿qué pasa si vendemos 500? ¿Qué pasa si vendemos 250 y qué pasa si vendemos 100? 4 escenarios.
y planificamos en base a 4 escenarios. Ok, me acerqué a las 500, bien, me voy por ese lado. Me acerqué a las 250, me voy por ese lado. Pero ya yo tengo que tener previsión de varios escenarios acerca de lo que va a pasar. Porque con eso vamos a hacer el estado de resultados inicial, donde vamos a establecer los 4 costos. El costo de venta, es decir, cuánto te costó ese producto. Los costos operativos, es decir, los costos fijos y los costos variables que va a tener ese negocio. Punto número 3, costos financieros, en el caso que una parte del capital o todo el capital sea dinero prestado y pague un interés. Y punto número 4, otros costos donde vamos a tener depreciación y amortización de activos e impuestos, básicamente. También hay otros, por ejemplo, lo que pasa es que estaríamos extendiendo un poco más, que es acerca de otros ingresos y otros egresos, pero ese ya es otro tema. Cuando el ingreso o el egreso no es de la naturaleza misma del negocio, pero sí se determina por allí. Con esos 4 costos vamos a elaborar nuestro estado de resultados. Hacemos una proyección a 5 años con las variables macroeconómicas iniciales, importante, porque si nosotros vamos en el contexto natural, tu negocio, después de su curva de crecimiento inicial, va a crecer como crezca el país o va a tender a como crezca el país. Si tenemos datos del sector, mucho mejor, porque vamos acotando. Es decir, si yo tengo los datos del crecimiento de la venta de helados en Caracas, es mucho mejor a la venta de helados nacional y es mucho mejor que el crecimiento del producto. Pero tú vas a atender, después de que afrontes la primera curva de crecimiento, hay que ver, dependiendo del tipo de negocio, si pasa por el Valle de la Muerte o no, que es el Valle de la Muerte es el valle inicial donde el negocio no cubre sus costos, pero si pasamos el Valle de la Muerte, pasamos la curva de crecimiento y estacionamos, tu negocio va a tender a cómo se comporte el mercado. Mientras más acotado posible, más cercano lo tienes. Establecemos el estado de resultados a 5 años con los datos iniciales que tenemos y con eso calculamos la rentabilidad, tasa interna de retorno. Antes se podían pasar 3 días calculando una tasa interna de retorno, porque la tasa interna de retorno se maneja por aproximación, por arriba o por abajo. Ahora no, ahora Excel te lo hace en 5 segundos, no tiene mucha ciencia. Calculamos una tasa interna de retorno, la calculamos o la comparamos contra la tasa de rendimiento atractiva mínima, que dijimos en caso de Venezuela, ¿qué es lo que va a tener? Inflación por un lado y rentabilidad del empresario por el otro. En otro país tienes que meterle el riesgo país y evaluarla en base a ese contexto. Vemos si es mayor o si es menor. Ok, la tasa interna de retorno es positiva, pero es menor a eso, no significa que no vas a hacer la inversión. Significa es que no va a cumplir con tu rentabilidad de empresario. Ahí ya después vas a tomar tu decisión. O ajustas tu rentabilidad de empresario o entiendes la naturaleza del sector y la naturaleza de la inversión. Pero así vamos a definir la rentabilidad y la vamos a comparar. Espero que todo esto que hemos hablado te haya dado luces acerca de cómo hacemos para evaluar un proyecto de inversión, cuáles son las cosas más importantes. Te resumo rápidamente. Por un lado, el estudio de mercado, donde determinamos no solamente el producto, sino también la competencia y cuál es la demanda que tiene ese producto. Por otro lado, el estudio técnico-económico, donde básicamente definimos o valoramos la localización del sitio y además también valoramos cómo es el proceso productivo desde el momento que comienza al momento que termina y finalmente el estudio económico-financiero, donde determinamos la inversión inicial, incluyendo el capital de trabajo, no se olviden del capital del trabajo, determinamos el estado de resultados, cómo va a ser el resultado de esa operación durante los siguientes años, porque lo vamos a proyectar con variables económicas que tengamos, y después vamos a determinar la tasa interna de retorno, el método de rentabilidad y por supuesto en cuánto tiempo, que se me olvidó mencionarlo, nuestra inversión se va a recuperar, es decir, en cuánto tiempo tú vas a tener el equivalente a lo que invertiste. Eso también lo determinamos mediante el flujo de la caja. Espero que te haya servido este programa, te invito a averiguar mucho más acerca de todo esto. Es complejo pero fructífero. No hagamos inversiones así a la ligera, es decir, no hagamos y de una vamos a invertir y bueno, veamos cómo nos va. No estamos para perder dinero y en realidad lo que queremos es disminuir el riesgo, no suprimirlo, pero sí, cuando ponemos todo esto en marcha, lo disminuimos. Te recuerdo que estoy llegando a ustedes por 96.9 FM, @ la radio podcast nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. En la producción de mi amigo Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias. En el audio, mi amigo Pablo Belfort y en el video, Difrey Alejandro.
También te recuerdo que llegamos gracias a nuestros amigos de QuickX, envío de dinero a Venezuela desde su página web de manera rápida, segura y confiable. @José Gabriel Arapé en todas mis redes sociales. No pido dinero para invertir, por allí nos mantenemos conectados todos los días, hay siempre contenido nuevo, dinero, economía, negocios, que es de los temas que me gusta hablar. Chao, nos vemos en el siguiente episodio.